Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el bloque respiratorio. Este bloque lo vamos a dividir en tres, entonces van a encontrar tres videos. El primero va a ser de bronquiolitis, el segundo de croup, el último de neumonía. La idea es como recordar los datos claves como de cada una de estas patologías que son como las más frecuentes que van a ver en niños para que pues que el abordaje de cada patología respiratoria pues sea un poquito más sencilla. Adicionalmente, también hay un video de asma para los que quieran complementar, pero pues es que el apartado de asma es un poquito más larguito. Listo. Entonces vamos a iniciar. Iniciamos con bronquiolitis. Entonces, aquí hay algunas referencias. Como tal, ¿qué es la bronquiolitis? Pues la bronquiolitis, tal como su nombre lo indica, va a ser una inflamación aguda de los bronquiolos, como lo vemos en esta imagen. Pues básicamente es una inflamación en la cual van a estar bronquiolos inflamados, va a haber un aumento de la producción de moco y por lo tanto la luz va a estar disminuida. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que es una inflamación aguda, que principalmente la afección va a ser viral, adicionalmente esta va a ser autolimitada y qué es lo más importante para que sepan como cuándo pensar en una bronquiolitis. Un niño que lleva con sibilancias, es su primer episodio de sibilancias y el niño tiene menos de 2 años. Entonces, primer episodio sibilante menores de 2 años, bronquiolitis. Dentro de la epidemiología, lo más importante es como tener en cuenta que me puede aumentar como la recurrencia, entonces principalmente la edad del paciente, como ya lo mencionamos, se da hasta los 2 años. Obviamente se puede presentar en niños más pequeños y la mayor incidencia se da entre los 6 y los 12 meses. Hay un pico respiratorio, que este se da cuando hay temporada de lluvias, es una enfermedad muy estacional, también cuando está expuesto a temperaturas o temporadas muy frías, entonces tanto la temporada de lluvias como condiciones climáticas muy frías, pues va a afectar. ¿Y esto por qué se causa? Básicamente porque el aire frío lo que me va a hacer es alterar como la función ciliar. Entonces, recuerden que esta función ciliar es un mecanismo inmunológico mecánico para evitar que se permita el ingreso de patologías o de microorganismos a la vía aérea. Entonces, si la función ciliar está un poquito disminuida por esta condición climática, pues va a ser mucho más difícil que yo genere una respuesta inmunitaria pues a cierto patógeno y por lo tanto permite que ingrese el patógeno y que se genere pues la enfermedad. Respecto al sexo, no hay mayor incidencia ni en niños ni en niñas, básicamente es igual, pero pues a veces en niños sí llega a verse como que tienden un poquito a cuadros más severos. El principal microorganismo es el virus sincitial respiratorio, más o menos se da en un 70 y el 80% de los casos de bronquiolitis. Importante tener en cuenta que más o menos se van a dar unos 3,4 millones de admisiones hospitalarias al año a nivel mundial por este virus sincitial respiratorio y de 1 millón de cada, o sea, como de 1 millón de pacientes con virus sincitial respiratorio, la mayoría, que sería más o menos el 80%, va a poder tener un manejo ambulatorio y más o menos entre el 15 y el 20% va a requerir un manejo intrahospitalario. Igual más adelante vamos a hablar cuando decir que requiere un manejo intrahospitalario. Adicionalmente, se producen más o menos 200.000 muertes al año en países en vía de desarrollo. Obviamente, estas estadísticas pueden ser menores en países más desarrollados. Entonces, más o menos de los niños con bronquiolitis, de un 2 al 4% pueden requerir hospitalización y de esos niños que están en hospitalización, el 16% va a requerir una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de que un niño pueda tener algún factor de riesgo que me pueda predisponer a la enfermedad o a tener un cuadro severo? Hay algunos factores de riesgo para presentar la enfermedad y algunos tanto favorecen que yo tenga la enfermedad como que pueda generar un cuadro más severo. Entonces, estos van a ser, respecto al contexto, hay que tener en cuenta que el niño tenga hermanos mayores. ¿Por qué hermanos mayores? Lo más común es que el niño tome la enfermedad porque alguien trajo algo a su casa, es un niño de 2 años que en realidad pues no sale tanto. Entonces, su hermanita llegó enferma del jardín, ella llegó con una gripita normal, al bebé sí le dio como un cuadro mucho más crónico, mucho más agudo,
mucho más severo que a la niña pequeña. Pero pues generalmente cuando hay hermanos mayores que llevan a colegio o guarderías o jardines, tienden como a llevar la enfermedad a casa. Adicional, un bajo nivel socioeconómico también va a favorecer que se desarrolle la enfermedad y el cuidado en guarderías. Niños que entran muy pequeños a guarderías, pues tienen mayor contacto con niños, no hay tanto distanciamiento. Lo mismo que vivir en condiciones de hacinamiento. Adicionalmente, el tabaquismo pasivo y contaminación del aire son factores importantes, pues principalmente el tabaquismo para que el niño pueda tener un cuadro severo. La contaminación del aire también va a predisponer al desarrollo de la enfermedad. Respecto al nacimiento, principalmente son factores como que el niño sea prematuro o que haya tenido bajo peso al nacer. Adicionalmente, que no haya tenido una adaptación espontánea, sino que en algún momento haya requerido pues oxígeno en su nacimiento. ¿Qué va a hacer esto? Pues que en este tipo de niños lo que se entiende es que el desarrollo de la vía respiratoria no fue igual que un niño que nace mayor de 38 semanas, mayor de 2.500 gramos y que logra adaptación espontánea. Entonces, hay alteraciones en la anatomía, fisiología de la vía aérea, predisponiendo a que el niño desarrolle la enfermedad y que tenga un cuadro mucho más severo. Ya el último cuadro que vemos a mano derecha, hablamos de antecedentes. Respecto a los antecedentes, importante tener en cuenta que si yo tengo un antecedente de base, como una enfermedad neurológica, que el niño tenga una inmunodeficiencia, cardiopatía congénita o una neumopatía también congénita, pues lo que me va a hablar es de que el niño puede llegar a tener como alguna afección mucho más grave porque tiene una patología de base. Por ejemplo, la inmunodeficiencia me va a predisponer a que el niño genere la enfermedad. Respecto a la etiología, generalmente lo producen son virus, entonces vamos a hablar, como ya lo mencionamos, virus sincitial respiratorio de un 70 al 80% de los casos, pero no es el único factor. También puede estar producido por rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, adenovirus, influenza o enterovirus. También podemos hablar de micoplasma pneumonia, pero es importante como que en la parte de bacterias tener en cuenta que si yo estoy sospechando una infección bacteriana, lo más probable es que sea por una coinfección. Entonces, aquí tener en cuenta IBU y neumonía principalmente y también otitis media, que no se crea que es como de causa viral. Respecto a la fisiopatología, digamos que también obviamente podemos tener una enfermedad mucho más severa o una enfermedad más leve, dependiendo de la característica del huésped, que tanto puede como evitar la cascada inmunitaria que se va a desencadenar, la respuesta inmune y también la anatomía de la vía aérea. ¿Qué se va a generar? Pues va a haber un daño epitelial causado por el patógeno que ingresa. Este patógeno que ingresa va a activar un reclutamiento y activación de leucocitos, es decir, y adicionalmente, pues lo que va a generar como esta activación es como una respuesta desproporcionada al germen. Entonces se van a liberar citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, y van a actuar como primera respuesta, llaman a otras células, así como una infección normal. ¿Y qué me va a generar todo esto? Algunas lesiones anatómicas como necrosis, va a haber un edema en el epitelio bronquial, adicionalmente va a haber un aumento de la producción de moco, y las células ciliadas se van a dañar. Entonces, básicamente lo que hace es como alterar la respuesta, pues si altera las células ciliadas, pues afecta la respuesta inmune. Si hay un aumento de la producción de moco y un aumento del edema, pues básicamente al final lo que va a hacer es un estrechamiento de la vía aérea, que es la que termina causando el cuadro. Vamos a tener zonas de hiperinsuflación, atelectasias, y pues básicamente ese es el cuadro que se va a producir. Aquí nosotros vemos como la historia natural de la enfermedad. Entonces, importante tener en cuenta, pues, que los primeros días lo que se va a hacer es como el patógeno va a entrar por la vía aérea superior. Entonces, inicialmente lo que vamos a tener son unos síntomas eh, de vía aérea superior, como un cuadro catarral, pero pues en realidad en ese momento la vía aérea baja va a estar normal. Luego de que el patógeno ingresa, más o menos al día 5, pues lo que hace es que no se queda en esta vía aérea superior, sino que va a empezar a bajar y va a empezar a generar lo que ya hablamos en la vía aérea inferior. Entonces va a generar un edema, un aumento de la producción de moco, va a generar este edema, va a estar asociado obviamente con esta obstrucción y con taponamiento de aire. Adicionalmente, va a estar alterada la función ciliar y pues los que más van a actuar como en la respuesta inmune van a ser polimorfonucleares y linfocitos. Lo que se espera, y como le hablamos al inicio, es que es una enfermedad autolimitada. Así como va a afectar la vía aérea respiratoria, ella misma va a empezar a regenerar su epitelio
y va a regenerarse y por lo tanto va a disminuir los síntomas. Entonces, a partir de esta fisiopatología, nosotros vamos a tener ciertos síntomas claves que vamos a tener en la bronquiolitis, que igual lo vamos a hablar un poquito más adelante. Inicialmente, como va a ser una afección de la vía aérea superior, vamos a tener rinorrea y podemos llegar a presentar fiebre. Posteriormente, cuando ya empieza a bajar la infección, vamos a tener otros síntomas, como tos persistente, vamos a tener aumento del trabajo respiratorio, retracciones y vamos a empezar a tener sibilancias. Y posteriormente, los síntomas deberían empezar a disminuir. ¿Listo? Y si la fiebre pues no mejora, pues básicamente lo que se piensa es que pueda llegar a tener una coinfección. Y aquí vemos como desde un punto de vista patológico cómo estaría al inicio pues el lumen, la luz bronquial, que luego pues se va a empezar a obstruir con el cuadro y al final lo que hace es como regenerar su epitelio y el niño resuelve solo. Listo, entonces recordemos lo que ya hablamos. Cuando hablamos de una bronquiolitis, nosotros vamos a hablar de que primero afecta a vía aérea superior. Entonces, los primeros días, que serían estos 1 a 5 o 6 días, vamos a tener como un prodromo, que son como síntomas respiratorios altos, como una gripe, entonces congestión nasal, puede o no presentar fiebre, tos y una hiporexia. Ya posteriormente vamos a tener síntomas respiratorios bajos. Obviamente estos síntomas respiratorios bajos pueden ser más leves o menos leves, dependiendo de qué tan grave pues sea la infección. Entonces, vamos a poder tener taquipnea, signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, retracciones, tirajes, puede o no tener cianosis, vamos a tener un aumento del diámetro AP, a la auscultación vamos a encontrar hiperresonante, también vamos a escuchar sibilancias expiratorias e inspiratorias y podemos llegar a encontrar como estertores. Importante en recién nacidos, uno de los principales signos o los primeros signos que se presentan es apnea. Entonces, si yo tengo un niño con apnea, tengo que ver que no sea una bronquiolitis y también vamos a tener una hipoventilación. Entonces, el diagnóstico es clínico, entonces anamnesis y examen físico. Para diagnosticar hay dos guías, está la guía española y la guía británica. Básicamente dicen como cosas muy similares. Lo vamos a resumir en esta. Entonces, primero, que se presenten niños menores de 2 años, que es lo que venimos hablando desde el principio. Segundo, que sea el primer episodio sibilante. Si no es el primer episodio sibilante, nosotros podemos hablar ya de un síndrome sibilante recurrente. Entonces, y ya se le da un abordaje totalmente distinto al abordaje que se le da a una bronquiolitis. Lo mismo, si es un niño mayor de 2 años, yo ya no pienso en bronquiolitis, tengo que buscar otra causa. Entonces, y además que debe tener un prodromo respiratorio alto. Y además, como ya lo último, es que vamos a encontrar signos de distrés respiratorio e inflamación. Esta es la clasificación para la bronquiolitis. La vamos a clasificar en leve, moderada o grave, que hay que tener en cuenta la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, cómo son las sibilancias respiratorias y si hay uso de musculatura accesoria. Entonces, el puntaje se da de 0 a 2 dependiendo de qué tan grave sea. Entonces, si yo tengo una saturación mayor a 85, me daría 0 puntos. Aquí si tengo una saturación que es menor a 95, pero mayor a 92, un punto, y si ya es menor a 92, me daría 2 puntos. Digamos que eso es un poquito como discutido porque dependiendo de la altura, como que pueden cambiar un poco estos valores. Respecto a la frecuencia respiratoria, tener en cuenta mm, si hay o no taquipnea, entonces, por ejemplo, 0 puntos si es menos de 50 respiraciones al minuto, si ya tiene más de 60 respiraciones al minuto, hablamos de 2 puntos. Entonces, si hay sibilancias, si son leves, si son en toda la aspiración o si son inspiratorias, expiratorias, y si yo las escucho sin el fonendo, o sea, el niño llega a la consulta y yo de una vez lo escucho sibilar, eso me daría 2 puntos, me quiere decir que ya está grave. Y finalmente, si hay un uso de musculatura accesoria o no. Se suman los puntos que me dé por cada uno de los ítems y esto pues me va a dar pues qué puntuación o si es leve, moderado o grave. ¿Para qué va a ser importante esto? Para el tratamiento y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pruebas complementarias, en realidad ninguna prueba complementaria es de rutina. Entonces, gasometría arterial no se recomienda de rutina. O sea, el diagnóstico es netamente clínico, pero pues se puede hacer en niños que ya tengan una dificultad respiratoria severa o que inicie a haber indicios de falla respiratoria, con el objetivo de buscar si hay otras causas.
Test virológicos tampoco se hacen de rutina. Digamos que lo único que se podría hacer de rutina es como COVID, pero pues en realidad no me va a cambiar nada el manejo clínico. Esto también va a depender mucho del sitio en el que estén rotando. Si ustedes están rotando en Soacha no le van a mandar un test viral, un panel viral a un niño que llega con una bronquiolitis. Le van a dar soporte y lo van a tener ahí. Mientras que ustedes, si ustedes llegan a un centro como, no sé, Colsanitas, ya lo vi, ellos sí le mandaban un panel viral como para estar seguros de que tenía el niño. Entonces depende obviamente del sitio, de cómo se utilicen los recursos, pero en realidad no está indicado mandarlos de rutina. La radiografía de tórax, digamos que tampoco se manda de rutina, porque un paciente pues no me va a cambiar como el manejo en un niño pues que no tiene una afección grave. En una bronquiolitis leve yo puedo encontrar atrapamiento aéreo, atelectasias laminares o segmentarias o lobares, pero que yo encuentre eso no me va a cambiar nada del tratamiento. ¿Cuándo se recomienda? Cuando un paciente tiene ya una afección grave, si tiene una mala evolución, un niño que, no sé, le estaba empezando a bajar la fiebre, le estaba empezando a bajar la sintomatología, de la nada empezó a hacer fiebre, que se sospecha que pueda llegar a tener un foco de coinfección o una neumonía. Entonces, en este tipo de casos, cuando el niño no mejora, tengo dudas diagnósticas, el cuadro no es tan claro, el niño no mejora con nada, empieza a ser mucho más grave, está recomendada la radiografía de tórax. De lo contrario, no. Cuando hacer hemograma, PCR, hemocultivos tampoco se hacen de rutina, también se hacen en un niño que tenga una mala evolución, que no se aclara como el diagnóstico y básicamente es como cuando se está sospechando una coinfección, una sobreinfección bacteriana, pues revisar a ver si esto es para clínicos, si hay leucocitosis, si tengo PCR elevada, etcétera. Procalcitonina sí no se recomienda. Listo, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento y lo más importante, digamos que es ver si yo tengo que dejar al niño hospitalizado o no. Entonces recuerden que esto es una enfermedad autolimitada. Generalmente el niño se va a recuperar solo, pero pues hay que tener en cuenta que va a haber algunos casos en los cuales yo voy a tener que dar como acompañamiento, vigilancia, porque hay como la posibilidad de que sea un poco más grave y que requiera posiblemente aporte de líquidos, que tal vez llegue a requerir como ventilación mecánica, etcétera. Entonces hay que valorar cuando el niño tiene riesgo de tener complicaciones o de no mejorar y en esos casos debo dejar en el hospital. Entonces, el niño que no come, un niño deshidratado, alteración del estado de conciencia, que tenga apnea, que tenga taquipnea, recuerden taquipnea mayor de 60. Si tiene dificultad respiratoria, saturación de oxígeno menor a 92, si tiene una enfermedad grave, es decir, si yo vengo y le hago aquí la escala y me da grave, obviamente lo tengo que dejar. Si tengo un diagnóstico dudoso, un niño menor de 2, 3 meses se tiene que dejar en el hospital, así no esté grave. Si tiene algún tipo de comorbilidad, si la sintomatología eh, apenas empezó, porque recuerden que los primeros 5 días es leve, entonces si el niño ya fue a urgencias, teniendo en cuenta los días en los que son leves, lo más probable es que el cuadro empeore y que requiera asistencia. También tener en cuenta la situación económica, social, geográfica del niño. Si ustedes ven que el papá no lo puede traer fácil, si vive muy lejos, si el papá no está pendiente del niño, pues es mejor tener a un niño en un hospital, ponerle cuidado, tratarlo ahí mientras él mejora y sale adelante que mandarlo a su casa a que no le ponga cuidado. Básicamente es eso. Si ustedes creen que al niño ambulatoriamente no le pueden dar el manejo que él requiere, ténganlo en el hospital. Entonces, aquí es básicamente lo mismo. También, ¿qué hay de diferente en esta tablita? Pues que los niños prematuros o que sean recién nacidos con bajo peso también se tienen que dejar. Listo. El manejo básicamente de la bronquiolitis se va a basar en medidas de soporte. Entonces, primero, hidratación. Si un niño tiene una afección leve, el niño tolera vía oral, yo lo que hago es dar vía oral como de manera fraccionada y dejar que el niño coma. Si el niño está deshidratado o requiere aporte de líquidos, se hace un acceso venoso, se calculan los líquidos que necesita y se le da el aporte hídrico. Hay situaciones en las cuales yo voy a tener que dar como alimentación enteral o parenteral al niño. Hay que tener en cuenta cuándo debo poner una sonda nasogástrica. Es un niño que está grave, en un niño que tenga taquipnea, es un niño que posiblemente no va a poder comer, tiene mayor riesgo como sí, de complicarse. Y también un niño que sea hipersecretor. Si el niño tiene alteración de la saturación, obviamente debo corregir como eh, la saturación. Entonces, lavados nasales, hacer siempre lavados nasales para permitir que haya mayor aire
o sea, ingresando, entonces que sea más permeable la vía aérea superior y como elevar la cabecera para pues mejorar como el posicionamiento del niño y que la entrada de aire sea un poquito más fácil. Antibióticos no se dan de rutina, o sea, yo no le doy antibiótico a un niño con bronquiolitis, lo que se hace es solamente como dar antibiótico en tal caso de que se esté sospechando una coinfección bacteriana. Farmacológico, digamos que esto está un poco discutido también, porque la mayoría del manejo se basa en dar aporte como soporte vital, ¿sí? Entonces, aquí me faltó decirles, básicamente la taquipnea y la hipersecreción lo que evitan es que si un niño tiene como riesgo de broncoaspirarse, pues se prefiere como proteger la vía aérea por medio de alimentación, pues con una sonda. Entonces, broncodilatadores no se hacen de rutina, se prescriben mucho, básicamente. Un niño tiene sibilancias, está obstruido, pues dilatémosle. No. Se puede hacer y hay niños que responden, pero básicamente, digamos que no cambia como la resolución, ¿sí? O sea, no me va a cambiar la historia natural de la enfermedad, no me lo va a curar. Lo que puede hacer es como mejorar la sintomatología y no en todos los niños va a funcionar. ¿Qué se puede hacer? Se puede dar adrenalina nebulizada y lo que se espera es como hacer prueba terapéutica durante 48 horas a ver si mejora el niño. Si no mejora, pues se puede quitar. Los glucocorticoides, estos sí no se recomiendan. Y aquí está un cuadrito como de resumen para que lo tengan en cuenta. Pues básicamente es como historia clínica, hacer un examen completo, revisar si el niño requiere o no hidratación. Entonces, ver si requiere, pues no está recomendado hacer para clínicos adicionales. Lo que voy a revisar es como que si el niño requiere o no un manejo intrahospitalario, ver qué tan complicado está, entonces si ha tenido apnea, cuál es la frecuencia respiratoria del niño, si tiene esfuerzo respiratorio, el estado mental, saturación de oxígeno, si puede o no comer. Entonces vamos a empezar a dar manejo de primera línea, que sería soporte, que es lo que necesita. Entonces, si el niño tiene una saturación menor de 90, debo dar pues oxígeno, considerar si requiere una sonda nasogástrica y mantener los líquidos, como ya lo hablamos. Ver si el niño está estable o no. Si con estas como manejo de primera línea logra estar estable, lo que hacemos es como, listo, verificar como que si lo puedo enviar como manejo ambulatorio. Entonces, tiene saturación mayor a 90, el niño despierto sin requerimiento de oxígeno, bien. El niño no tiene no tiene distrés respiratorio, no tiene dificultad respiratoria, está hidratado y básicamente como que pueden seguirle el cuidado en su casa. Si empeora lo pueden traer, entonces lo puedo llevar a la casa. Si no, lo observo y lo cuido. En tal caso de que el niño no mejore con la terapia inicial, puedo pensar en poner una cánula de alto flujo, considerar, como ya lo hablamos, epinefrina nebulizada y básicamente como ver si hay alguna otra causa que me pueda estar generando el cuadro. Listo. Y para la prevención vamos a hablar que existe un medicamento que es el palivizumab. Esto no se da en todos los niños de rutina, solamente se da como inmunoprofilaxis a prematuros. En plan canguro se da esto y básicamente se da en niños como nacidos antes de la semana 32 porque tienen un alto riesgo de complicaciones en el caso de bronquiolitis. Listo, entonces para recordar vamos a hacer como puntos clave. Bronquiolitis, niños menores de 2 años, primer episodio sibilante. En el cuadro clínico, ellos van a tener un prodromo como de síntomas respiratorios altos y posteriormente síntomas respiratorios bajos. Se va a clasificar en tres dependiendo de lo complicado, entonces leve, moderado y severo, y a partir de eso, pues voy a ver si requiere o no manejo intrahospitalario. Si yo tengo manejo intrahospitalario, debo dar medidas de soporte. Entonces, mantener al niño hidratado, ver si se puede mantener o no la vía oral, en tal caso de que no se pueda poner sonda nasogástrica y dar manejo. Em, Listo. Adicionalmente, pues mantener metas de oxígeno y verificar si el niño mejora o no mejora. En tal caso de que no mejora, se pueden intentar otras medidas como cánula de alto flujo, epinefrina nebulizada. Y si mejora, pues se puede enviar a su casa a que termine de recuperarse. Entonces, es sencillo. Vamos a dejar la grabación hasta aquí y posteriormente pues continuamos con CRU.